Todos nuestros amigos que nos van a ver a través de Fe y Poder Guadalajara, a través de Ministerios Palabra de Fe Jalisco y a través de Radio Manantial de Vida GDL, que son nuestros tres Facebook donde estamos transmitiendo y compartiendo la enseñanza del avivamiento presente. Este es el servicio número 14, creo, si mal no recuerdo. Así es que sean todos bienvenidos y yo quiero darle un cordial saludo a mi amigo, hermano ahora en Cristo, llamado Juan José Rendón Gómez, mi amigo desde la primaria. Estábamos juntos en la escuela y fue mi amigo durante mucho tiempo y sigue siendo mi amigo, que él recibió al Señor Jesús ahora en diciembre. Y yo le envío un saludo desde esta ciudad, desde este estado, Jalisco, México. Él nos escucha en Mazatlán, Sinaloa ahorita, él por allá radica, así es que, amigo, Dios te bendice en esta tarde. Muy bien, vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Estamos viendo el tema del avivamiento presente. Así dice la palabra en el nombre del Señor Jesús. Ya lo tiene listo, 2 Timoteo 1, 6. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Otras traducciones dicen, por lo cual te aconsejo que reavives la gracia, que reavives el carisma que está ya en ti, por la imposición de las manos, que reavives la gracia que está en ti por la imposición de manos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en este día. Señor, te exaltamos y te bendecimos porque tú has sido bueno, has sido fiel a tu palabra, Señor. Gracias por manifestar el espíritu de revelación y sabiduría en nosotros. En el nombre de Jesús declaramos que tenemos la humildad para recibir tu palabra con mansedumbre. En el nombre de Jesús declaramos que somos árboles fructíferos. En el nombre de Jesús que damos nuestro fruto a tiempo, Señor, y nuestra hoja no cae. Que estamos junto a corrientes de agua viva, que es tu palabra revelada, Señor, a nuestros corazones, por tu Espíritu Santo que nos fue dado. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos revelas todo lo oculto que estuvo en el pasado, pero tú nos lo revelas ahora, Señor. Declaramos que tenemos la mente de Cristo para entender, para comprender, para recibir tu palabra, Señor. En esta mañana creemos que fructificamos abundantemente. Al 100 por 1 traemos esas cosechas, Señor, que viene de esta fe que es estimulada a través de tu palabra, Señor, del oír y el oír tu palabra en constancia. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque es tu manifestación aquí en la tierra, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Le voy a pedir nada más poquito que volteen la bocina hacia acá, por favor. Un poquito más hacia el lado de aquel. Melanie. Muy bien, ¿listos? ¿Cuál es el tema que estamos viendo? El avivamiento presente, el avivamiento que viene como una manifestación del Espíritu Santo permanente, tangible, visible, y está en este tiempo. Pero hemos visto por qué los avivamientos y las grandes manifestaciones del Espíritu de Dios en todos los tiempos, finales de 1800, principios de 1900, o incluso el avivamiento que estaba en los apóstoles, cuando el apóstol Pedro iba caminando, y cómo dice que los enfermos a través de la sombra de Pedro sanaban. Pero ¿por qué se acabó eso? Murió el apóstol Pedro, pero existieron otros personajes llamados padres apostólicos. Los padres apostólicos eran los descendientes directos, discipulados por los mismos apóstoles. Pedro, Juan. Después del apóstol Pablo se discipularon muchas personas. Créanlo que hubo muchos milagros.
Pero llegó el momento en que siglo segundo se empezó a apagar. ¿Y sabe por qué se empezó a apagar ese avivamiento? Por las disensiones que había, por las diferencias que había, inclusive doctrinales, ¿sabe usted? La cristología que le denominan, o los conceptos que tenían acerca de Cristo, vino a traer también división, diferencias, y empezó todo a enfriarse. Hasta el siglo III, por ahí creo que llegó Constantino, y el cristianismo lo secularizó. Y dijo, los egipcios hacen ceremonial para los muertos, pues también metamos y unamos el cristianismo con las doctrinas y con las prácticas de los egipcios, y traigamos a la cristiandad también el festejar el Día de los Muertos y darle honor a los muertos. ¿Se ha dado cuenta? Y se inmiscuyó a tal grado que muchas personas creen que los muertos regresan todavía y les jalan los pies. ¿Se ha dado cuenta de dónde vienen esas creencias? Vienen de los egipcios, que creían que los muertos tenían vida y creían que sus cuerpos iban a tener vida posterior, sus cuerpos. Nosotros creemos que sí tenemos vida, pero espíritu y alma son los que perseveran y permanecen para siempre, sea en el infierno o sea en el cielo. Los que tienen a Cristo Jesús el cielo, los que se van sin Cristo Jesús, muertos espirituales, separados de Dios, se van a un lugar llamado el infierno, Hades o Seol, como usted le quiera llamar. Entonces, todo lo que sucedió es que las prácticas, el avivamiento que estaba con los discípulos, inclusive usted ve, mire, los descendientes del apóstol Pablo, los discipulados por Pedro y Juan. Uno de ellos era Felipe, y Felipe, ¿sabía usted que hacía grandes señales, milagros y maravillas Dios y prodigios a través de mano de Felipe? Y no fue de los discípulos de Jesús, nuestro Señor. Hubo otros hombres también que operaban ahí, otros personajes que se mencionan también. Sin embargo, todo eso que sea Felipe, murió Felipe, se retransmitió, pero la gente fue apagando ese don que había en sus corazones, fue apagando la manifestación del Espíritu, haciendo y combinando prácticas espirituales bíblicas con prácticas espirituales no bíblicas, y se fue apagando. Otro fue porque ya las personas dejaron de tener el mismo amor que tenía Jesús, y que el mismo Pablo, el apóstol Pablo, lo manifestó. Muy bien, estamos viendo que el Señor Jesús y la práctica del Señor Jesús es que Él dijo: yo hago lo que siempre le agrada a mi Padre. ¿Recuerdan que les leímos eso? En Juan capítulo 5 y Juan capítulo 8. Yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. Y una de las cosas principales que se fueron dando es que la gente ya no era ni actuaba como Cristo Jesús en la tierra. Comenzaron a haber disensiones, contiendas, pleitos, de tal manera que se apagó ese amor, se apagó la misericordia, y ahora solamente había personas que se reunían en iglesias y inmiscuyendo otras prácticas que no eran bíblicas. Sin embargo, nosotros, una de las cosas que estamos viendo es que debemos de ser como Jesús, para mantener eso que ahora viene como avivando un don que está en nosotros. Debemos de perseverar en ello. Y una de las cosas que debemos de imitar a Jesús, dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí o no dijo eso? Eso lo dijo. Pero también dijo el Señor Jesús: sean como yo, que soy manso y humilde. Él fue humilde y fue obediente. Filipenses 2 dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, venirse a ser un ser humano. Él fue obediente siempre, Jesús. Y nosotros debemos de imitar a Cristo para
continuar con el avivamiento que estuvo cuando Cristo estuvo sobre la tierra. Se sometían los demonios, sanaba toda dolencia, toda enfermedad. Las multitudes le seguían porque veían esas manifestaciones del Espíritu de Dios. Es decir, la manifestación del Espíritu de Dios, yo he escuchado a algunos predicadores que dicen, es que es por gracia. Y sí es por gracia la manifestación del Espíritu Santo, pero también es por fe. Y si es por fe, la fe sin obras es muerta. Y las obras de fe son las obras de justicia. Es decir, hacer las obras de Jesús. En pocas palabras, el Espíritu Santo se puede manifestar aunque haya pleitos, contiendas, se pudiera manifestar, pero las personas son las que apagan el Espíritu. Es decir, la actitud de las personas son las que apagan el Espíritu Santo. Y nosotros debemos de imitar a Cristo. Vamos a Romanos capítulo 16. ¿Sí o no le leí yo el domingo pasado que el Señor Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón? ¿Sí o no? Entonces debemos de aprender de Él. Y el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy un imitador de Cristo. Significa que Pablo imitó a Cristo. ¿Y cuántos saben que Pablo echó fuera demonios? ¿Cuántos saben que Pablo sanó a un paralítico afuera del templo? Entonces debemos entender eso. No nada más debemos de imitar la fe de Cristo o actuar en la fe de Cristo, sino debemos de actuar en la obediencia de Cristo. Muchas veces decimos que nos gusta echar fuera demonios, sanar a los enfermos, que se vean milagros creativos, pero no queremos el compromiso de obediencia. O sea, es decir, eliminamos la obediencia y solamente queremos la pura fe. Hermano, todo es fe, hay que vivir por fe. Pero alguien que tiene fe es obediente. La fe no puede separarse de la obediencia, ¿sabe usted? Y ahorita vamos a ver Romanos 16. Romanos capítulo 16, vamos a leer el versículo 19 y 20. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Cuántos saben que estaba hablando de ser imitadores de Cristo ahí? Sean, ¿qué dice? Sabios para el bien, pero ingenuos para el mal. ¿Quién es una persona ingenua? Por ejemplo, un bebé es un ingenuo, ¿no? Un bebé, porque todavía no tiene su mente contaminada. Si alguien le habla una palabra de doble sentido, no le entiende, no te entiendo, le va a decir. Es alguien ingenuo, pero debemos ser ingenuos para el mal, mi hermano. Pero dice sabios para el bien. Pero lo más importante de este texto que le quiero leer es que dice que la obediencia ha venido a ser notoria. Cuando alguien es obediente a Cristo y a su palabra es notorio. Todo mundo lo nota. Los ángeles lo notan, el Espíritu de Dios lo nota, pero sobre todo la gente que nos rodea lo nota cuando somos obedientes a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? La obediencia debe venir a ser notoria a todos. ¿Sí? Y lo dice el 20, y el Dios de paz, cuando su obediencia es notoria, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. ¿Por qué nos dijo el apóstol Pablo que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás? ¿Por qué lo aplastará en breve? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué no Satanás ya está bajo nuestros pies? Ya está. Pero para que se someta bajo sus pies, no necesariamente tiene usted que conocer que está bajo sus pies, sino cumplir lo que Santiago dijo, Santiago 4:7, sométase usted a Dios y el diablo entonces se someterá a usted y huirá de usted. ¿Sí o no?
Escuché un predicador ahora en la semana diciendo, no importa el pecado que tengas, pero Dios va a manifestar su gracia para sanarte. Y si es cierto, puede ser. No dudo que Dios en su infinita gracia sane a la persona. Pero si continúa en el pecado, ¿qué cree que va a pasar? Va a regresar la enfermedad. O sea, es una tontería decir, Dios, no importa en el pecado que tú vengas, Dios te va a sanar. Estoy de acuerdo. Pero no seas tan sonso para decirle que continúa en el pecado. Arrepiéntete, cambia de actitud. Si continúas en el pecado, Satanás va a regresar la satánica enfermedad ahora sí. Es decir, cuando venimos a Cristo y viene alguien para que le sanemos, tiene que cambiar de mentalidad, de actitud y dejar esa actitud incorrecta. Porque sale la misma, usted lo ministra, recibe el milagro y al rato vuelve la enfermedad otra vez. Entonces debemos ser bíblicos y mantenernos en una estabilidad bíblica. ¿Sí? Yo le digo porque yo les enseñé en el curso de sanidad que muchos de los enfermos cuando iban con John G. Lake, y su esposa los ministraba y no sanaban, los llevaban a un lugar, el Espíritu Santo les mostraba que estaban en pecado, se arrepentían de ese pecado y simple y sencillamente recibían sanidad, porque había un derecho legal de Satanás ahí. Sí es cierto que tenían fe para recibir el milagro, pero a lo mejor no sanaban porque había resentimiento en sus vidas. Un ejemplo. Si una persona sana y continúa con el resentimiento, bueno, regresa nuevamente el dolor, la enfermedad. Eso es lo bíblico. Entonces fíjese bien, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria. ¿A quiénes? A todos. ¿Quiénes son todos? Los que estamos reunidos aquí, los de otras congregaciones, el mundo espiritual de ángeles, el Espíritu de Dios y todo el mundo espiritual. Es notorio siempre la obediencia. Cuando alguien es obediente a su palabra, siempre va a ser notorio, mi hermano. Pero cuando alguien es obediente, va a ser notorio también que no es obediente. Y luego nadie se podrá preguntar, ¿por qué le pasó esto a fulana hermanita? Era obvio que todos sabían que no era obediente. ¿Me entienden? Muy bien. Entonces, cuando usted es obediente, su obediencia es notoria. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 16:20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Lo aplastará bajo nuestros pies. Porque yo decidí someterme primero a Dios y su palabra y hacer las cosas que le agradan a mi Padre, como lo hacía Jesús. Imito a Jesús. Y Satanás se somete. Ahora sí les voy a contar la anécdota. Iba circulando el viernes a una empresa que asesoro de parte de donde trabajo yo. Y de repente el carro se le salió un humo y empezó a fallar. Me ahorillé en un lugar donde están construyendo una gasolinera yendo por el lado de Tonalá, para aquel lado. El nuevo periférico, no sé cómo le llaman, que sale por allá al castillo o a los lugares que están acá de maquiladoras, que es cerca por aquí, ¿no? El carro le empezó a salir humo, empezó a fallar, en el sentido de que perdió fuerza, me orillé, abrí el cofre y siempre regularmente tengo la actitud de voltear hacia allá y hacia acá. Estaba solo, había una gasolinera en construcción apenas, no había ningún trabajador, pero muy allá a lo lejos vi una persona que venía así como haciendo ejercicio con sus pants y su sudadera. Es una deportista y era una mujer como unos 25 años aproximadamente. Muy tranquilo yo, después de el Espíritu Santo tampoco siempre nos dirige a lo que hagamos, ¿no? No nos va a dirigir que actuemos como necios y no como sabios. Por sabiduría tú dices, bueno, pero si ves un grupo de cholos, esos tumbacarteras, de esos que ¿sí saben lo que es tumbacarteras, verdad? De esos que te roban tu billetera, pues amigos de Colombia, Argentina. Si los veo que vienen 5,
pues no me voy a quedar ahí en el carro, aunque sé que tengo la protección divina, pero el Espíritu de Dios me dice, métete al carro y quédate arriba. ¿No? ¿Usted qué haría? Acá estoy, vénganme a robarme, que acabo el Espíritu Santo está conmigo. Socio. Me iban a decir así, ¿verdad? El Señor nos da sabiduría. Como era una joven que venía haciendo ejercicio caminando, dije, pues venir caminando, abrí el cofre, le empecé a quitar la parte de donde estaba humeando para ver por qué estaba humeando el carro. Inclusive le tomé video al humito ahí para luego ir con un mecánico y decirle lo que estaba pasando. Y en ese momento la persona pasa, pero al final del carro le da un golpe al carro, me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Caray, me sorprendió, de repente me agarró de sorpresa. Y yo volteé, porque sí me molestó que le golpeara el carro, pues no tengo por qué golpearlo, ¿no? Y volteé y se me vino, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Y se me regresó. Inmediatamente que esto ni es una chola, ni es una pandillera, sino es algo espiritual. Y ya me empezó a decir, tú veniste y me robaste a mi hijo. ¿Qué estás haciendo ahora aquí otra vez y me robaste a mi hijo? No sé por qué vienes otra vez para acá. Dije, Satanás, en el nombre de Jesús, suéltala, le dije. Y se me vino a echar encima así, como pegándome manotazos, y veía que pasaban los carros, y de repente me da media pena. Dije, los carros que pasaban, es un pleito de pareja esto. Porque venía y se me manoteaba, y me acordé de TV Yoshua. Le dije, bueno, aquí no tengo ayudantes, como a TV Yoshua les agarran las manos a todos. No tengo ayudantes, no hay más que entrarle. Entonces, y me robaste a mi hijo, ¿qué estás haciendo aquí? Me has robado, te voy a volver a hacer lo mismo que ya te hice. Me estaba amenazando el demonio. Y dije, en el nombre de Jesús te ordeno que la sueltes. Y no conforme a eso, bueno, dije, voy a hacer lo que hace TV Yoshua, le voy a ministrar el Espíritu Santo en la cabeza. Y en ese momento, como estaba del lado de la calle la persona esta, tenía yo cierta reserva, que si caía bajo el poder de Dios, pues iba a caer a la calle y le iban a atropellar los automovilistas, ¿sí me entiende? Por eso actué con precavido, pero el mensaje principal que me está dando Satanás ahí atrás de un demonio, en primer lugar era que le había robado a su hijo, y yo ya sé a quién se refería. A una persona que le prediqué a Cristo, que recibió a Cristo y era ateo. Yo ya sabía. Me robaste a mi hijo, me decía el demonio. Segundo, te voy a hacer daño y te voy a hacer eso y te voy a hacer lo otro, me decía el demonio. Sin embargo, yo lo estaba echando fuera y yo le ordenaba a Satanás. Y cuando le ordenaba a Satanás, como que se quedaba medio despistada la joven. Sin embargo, al final, ya cuando le iba a dar el golpe final en la cabeza y que le quise agarrar la cabeza, fue cuando corrió, huyó. Y ya a lo lejos volteaba su cara, y ya ven cómo volteaba así. Y luego me empezó a hacer muecas así bien feas, el demonio. Pues eso me sucedió. Pero ¿sabe una cosa? Satanás me quería, en primer lugar, dar, porque estamos hablando de este tema. Y segundo, porque viene una gran manifestación del poder de Dios. Y para liberar también a los endemoniados, ¿sabe usted? Qué casualidad que exactamente en ese momento el carro se quiso apagar. Qué casualidad que en ese momento venía una endemoniada. ¿No se les hace mucha coincidencia? Era un mensaje satánico. Y segundo, era la confirmación de Dios de que algo grande viene. Algo grande viene, mi hermano. Satanás no va a hacer algo para ponerme en un lugar donde me va a enviar un mensajero, si no fuera algo grande lo que está por venir y manifestarse, mi hermano. Y segundo, un día anterior había visto a TV Yoshua, 2 días anteriores, y había soñado que andaba echando fuera demonios, yo también como TV Yoshua. Y ahí se me presentó la oportunidad. Y ya cuando le iba a dar el golpe final al demonio para que cayera bajo el poder de Dios, corre. Si hubiese sido otra persona, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Hubiera huido? ¿Hubiera tenido miedo? ¿O hubiera enfrentado al demonio? Porque lo enfrenté al demonio, mi hermano. ¿Sabes que tú no me vas a hacer nada? Porque Cristo y yo somos uno, le dije. Que tú no me vas a hacer nada. Soy un hijo del Dios viviente, así es que en el nombre de Jesús te echo fuera.
Y ella andaba luchando con él. Ya ven que con TB8 no salen inmediatamente, ¿se han dado cuenta? Se resisten a salir, exacto. Y ya no hubo nadie de ustedes que me la agarrara para poder echarle fuego al demonio. Eso sucedió, pero ¿sabe qué? Lo que le debe quedar claro es que es algo grande lo que viene, porque no un demonio va a venir a darme mensajitos, y luego menos diciéndome que le había robado un hijo. Que le robé un hijo, me dijo el demonio. Me robaste a mi hijo, ¿qué más quieres hacer aquí? ¿Qué más daño quieres hacer? Me dijo, si ya me robaste a mi hijo. No era ningún hijo de la joven esa. Era alguien, hijo de Satanás, en pocas palabras, uno que está bajo el poder de Satanás más bien, y que ahora lo libramos a través del nuevo nacimiento espiritual que viene a través de creer en Cristo Jesús. Así es que es algo grande lo que viene, si no Satanás no enviara a sus mensajeros para estarme diciendo que mejor me retire y que me vaya. ¿Sabe qué me está diciendo? Que me vaya a esta ciudad, que me vaya a este estado. Es lo que me quería decir ese demonio. Y no nada más es la única vez, mi hermano, ya otra vez en Plaza Tapatía, una loquita, sí les comenté ese caso, ¿verdad? Para no volverlo a mencionar, ¿sí lo recuerdan? Que estaba una loquita diciendo, me está robando, me está robando. Y enfrente de toda la gente para avergonzarme. Y después dijo que le estaba robando su reino. Ahí en Plaza Tapatía. Así es que es algo grande que viene no nomás para su servidor, mi hermano, es para todos los que hemos creído en esto. Vamos a echar fuera demonios. Aquí. Así que tráigase a los endemoniados. No le vamos a es lo mismo que sanar una enfermedad, mi hermano. Echar fuera un demonio es la misma que echar fuera un espíritu de enfermedad. No hay diferencia. Es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y van a llegar muchas personas de ese tipo. Y le vamos a echar fuera a los demonios, los vamos a hacer libres. Usted va a participar en ello también. No debe tenerle miedo a los demonios. Yo no le tuve miedo porque sabía que era un demonio que estaba ahí. Yo sabía que era un demonio. Yo sabía que no era la joven. Era un demonio. Y al fin de cuentas se fue haciéndome gestos muy feos, como muy molesto ese demonio. Porque sabe el impacto que estamos causando con la palabra, mi hermano. Sabe el impacto que estamos causando en cada uno de ustedes cuando está conociendo realmente la palabra. Usted no está conociendo una religión, no está conociendo una fábula, está conociendo realmente la palabra que salió de la boca del Dios viviente. Y así como salió del Dios viviente. Si fuéramos unos cristianitos más, el clásico, que van a la iglesia solamente por un compromiso y dicen, pues a lo mejor Dios me está probando con esa enfermedad. Es Dios el que está haciendo todo esto. Imagínense, es solamente una religión. ¿Sabe por qué se enojó Satanás con su servidor? Precisamente porque estamos enseñándole la verdad. No le estamos echando una mentira ni una fábula, sino la verdad como debe ser. ¿Estamos de acuerdo? Es importante que nos metamos, mi hermano, en este mover del Espíritu, porque eso es el avivamiento. Es un mover del Espíritu. No es un mover del pastor, es un mover del Espíritu de Dios. Yo lo quiero ser consciente de ello. Y para ello nos dice la palabra, nuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿Qué hubiera pasado si yo soy desobediente a Dios? ¿Cuántos saben que hasta desnudo me deja el demonio en plena calle? Así como dejó a aquellos hombres, los hijos de Seba, ¿no? Los dejó desnudos y todos golpeados, iban corriendo. Así hubiera quedado avergonzado su servidor. Hubiera regresado a casa y le hubiera dicho, esposa, regreso en estas circunstancias porque me agarró un demonio en una mujer que estaba ahí. Créanlo que si usted no reconoce y no entiende su autoridad y usted no es obediente, no se somete a Dios, no se someterán los demonios a ustedes. Al contrario, evítese la pena de que lo dejen desnudos en la calle. Evítese esa pena, ¿sí? Estamos de acuerdo que debemos someternos al Dios Altísimo, a su palabra, para que los demonios se sujeten a nosotros. Satanás no se sujetará si nosotros no nos sometemos al Dios Altísimo. Y eso es parte de la obediencia. Obedecer significa yo obedezco su palabra. Someterse a Dios significa obedecer su palabra. Y la obediencia debe ser notoria a todos.
Debe ser notorio. Muy bien. Diferentes tipos de obediencia. 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Vamos a ver los diferentes tipos de obediencia que nos habla. Posiblemente hayan otros que no hayamos identificado, pero por lo menos vamos a hablar de algunos. 2 Corintios capítulo 9, algunos que nos mostró el Espíritu Santo. Segunda carta a los Corintios capítulo 9, versículo 12. 2 Corintios 9, 12, ¿ya? Vamos a leer hasta el 15. Este es un tipo de obediencia, o una forma de obediencia, o una obediencia a algo. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo. Mire, estamos hablando de la obediencia que se profesa al Evangelio de Cristo. ¿De qué está hablando la 2 Corintios 9? Alguien que me diga. ¿De qué habla todo el contexto, toda la historia? De las ofrendas, ¿sí o no? Entonces estamos hablando de la administración de ofrendas para Dios. Y está hablando de una obediencia que nosotros profesamos. ¿Qué significa profesar? Creer, confesar, operar en ello. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Profesamos una obediencia al Evangelio de Cristo. ¿A través de qué? Aquí dice, 2 Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta ministración. ¿Qué se refiere a esta ministración? Ministrar el poder financiero para que cada persona que siembre finanzas, dinero en el reino, pueda ver en manifestación la gloria de Dios en su vida. 2 Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración, dice el apóstol Pablo, glorifican a Dios. ¿Cómo se glorifica a Dios? Siendo obedientes. ¿Cómo se glorifica a Dios? No nada más con palabras, mi hermano. Hay muchas personas que, Señor, yo te glorifico, Padre. Pero una mejor manera de glorificar es siendo obedientes. ¿Se ha dado cuenta? Por sembrar en el reino, usted glorifica a Dios con esa obediencia de creer que si siembra, Dios le multiplicará. Y que usted contribuye con el reino de Jesús aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se glorifica a Dios nuevamente? Por la acción de gracias, de sembrar en el reino, creyendo que Dios no lo multiplica, contribuyendo con el reino de Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Habrá gente que glorifique a Dios, mi hermano, por la obediencia que profesamos nosotros al Evangelio. En lugar de que alguien le diga, es que mi familia me dice que ya me quitan los diezmos y las ofrendas, y usted se la cree, pues es un... Vamos a decir otras palabras bonitas. Es una persona que está retrasadito mental. ¿Me entiende? Porque si usted cree esa mentira satánica que viene, es que me lo dijo mi vieja. Para los amigos de Argentina, Colombia, vieja significa la esposa de un varón. Es que me lo dijo mi hermano. Es que me lo dijo mis padres. Es que me lo dijo mi primo. Que ya me están quitando el dinero nada más. Pues por la administración, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios. La gente va a glorificar a Dios, ¿sabe cuándo? Porque usted profesa una obediencia al Evangelio. Usted siembra, pero ¿sabe qué? Esa obediencia al Evangelio lo va a hacer rico, mi hermano. Va a manifestar la riqueza
Usted ya es rico, pero va a manifestar. Cuando digo lo va a hacer rico, es que lo va a manifestar. ¿Sí me entiende? Y cuando vean la riqueza, entonces, gloria a Dios, que tanto tiempo que le dije a esta persona que no sembrara en el reino, y que ahora que porque sembró ahora es rico, gloria a Dios. Van a ver un cambio, mi hermano, en sus finanzas. Y van a glorificar a Dios. Ya no son los mismos pobretones que eran antes. La gente va a glorificar a Dios cuando lo vea con su carro del año. ¿Cómo le está haciendo el hermanito? ¿Estará transeando en la empresa? No, sembró más en el reino. ¿Se ha dado cuenta? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sí entendemos o no? La gente va a glorificar a Dios, mi hermano, cuando vea esa manifestación en ustedes. Entonces van a decir, yo quiero ese Dios que tiene Él, porque ese Dios lo prosperó y lo sacó de la pobreza. ¿Entiende? Yo quiero ese Dios. La gente va a ver, va a ser atractivo el evangelio, mi hermano, que usted no ande enfermo. Oye, ¿no es una gran maravilla? Y usted va a ver, es que tuve un compañero en tal lugar, un amigo, y ya se murió. Y tuve otro amigo y ya se murió, y usted sigue vivo. Eso lo va a ver la gente, mi hermano. Usted va a ver cómo las personas que no tienen Cristo en su corazón ni conocen estas verdades, mi hermano. Usted va a ver cómo se van a ir rezagando, cómo van a ir muriendo, y usted sigue perseverando. Usted sigue adelante en el evangelio, usted no muere, usted tiene la vida de Dios en usted. Entonces se glorifica a Dios, mi hermano, por la obediencia que nosotros profesamos. Se glorifica a Dios. Quiere decir que la obediencia se hace notoria, ¿está entendiendo? La obediencia al evangelio se va a hacer notoria, mi hermano, a todos. Cuando usted ve, es que ya trae, el hermano compró el último modelo que viene en Cadillac. Se hizo notoria la obediencia, mi hermano. Se va a hacer notoria la obediencia. Digo, yo su servidor lo hago. Yo soy obediente en esa área, diezmo y ofrendo. Se va a ver notoria. De un momento a otro usted lo va a ver, mi hermano, en mi vida, y usted lo va a ver en su vida. ¿Estamos de acuerdo que la obediencia se debe hacer notoria? Tarde o temprano lo que usted sembró va a fructificar, va a tener cosecha, mi hermano. Se va a manifestar la cosecha. Y en algunos ya está en manifestación. Usted lo va a ver, ¿sí? Sus ojos tapatíos lo van a ver. Entonces dice 2 Corintios 9:13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Por la liberalidad que usted tiene para dar, ¿no? El 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en ustedes. Usted es obediente y la superabundante gracia de Dios está en manifestación sobre ustedes. Y luego dice, gracias a Dios por su don inefable. Realmente es un don, mi hermano. Es un don profesar obediencia al evangelio de Cristo. Es un don cuando la gente glorifica y dice, oye, este hermano, en lugar de ir hacia atrás, lo veo que se va superando, veo que va superando. 2 Corintios 10:5. Muy bien, eso que vimos es que la obediencia es una forma de glorificar a Dios. Por la obediencia la gente glorificará a Dios, por la obediencia de nosotros. Hay una oración que hizo el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es una oración que hizo el apóstol Pablo. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando su mente se rebele contra el conocimiento de la palabra, de un mensaje, mi hermano, usted debe ordenarle a su mente que vaya cautiva a la obediencia a Cristo. ¿Se ha dado cuenta? ¿Por qué cree que el apóstol Pablo dijo derribando todos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento?
¿Por qué cree que dice que usted derribe ese argumento? ¿Cómo lo va a derribar? Con la palabra. ¿Sí? El 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas qué? Fortalezas mentales que se levantan. ¿Qué fortaleza mental se levantó en todos los mexicanos y en la mayoría de la gente que no tiene a Cristo, o en la gente pobre? ¿Qué fortaleza mental se levanta en una persona pobre? Si das, te vas a quedar más pobre. Si das, no te va a alcanzar. Si ayudas a una persona y lo invitas a comer, te vas a comer menos. No te vas a llenar. Hay un ejemplo que pone nuestro pastor y es muy drástico el ejemplo. Dice, ponle un sándwich a un perrito aquí y ponle otros, y luego acércale a otro perrito, pregúntale si le va a querer dar. Porque cree que se lo va a acabar. Se van a pelear por el sándwich, porque cree que se va a acabar y no va a alcanzar para los dos. ¿Se da cuenta? Pero nosotros tenemos una mente superior, que es la mente de Cristo, mi hermano. Superior. Si usted da, ¿sabe lo que hace? Es fluir en una ley que se llama siembra y cosecha. Y esa no cesará jamás, dice Génesis 8:22. Podrá pasar el cielo y la tierra, pero la ley de la siembra y la cosecha nunca cesará, nunca terminará. Usted da y llega más, da y llega más, da y llega más. Pero la fortaleza mental, ahorita vamos a hablar de los mexicanos. Podemos hablar de otros latinos, es la misma. Es de todos los latinos y de todos los anglos y de todos los, se les ha metido ese pensamiento, porque es un pensamiento de un sistema satánico del mundo. Si tú das, te vas a quedar más pobre. Pero ¿sabe qué? Lo que hacen los grandes empresarios que tienen éxito, ellos emplean el positivismo y la ley de la atracción. Ellos creen que si dan, atraen más. Son más bíblicos que muchos de los cristianos. Son más obedientes que muchos de los cristianos, porque ayudan mucho a los pobres. ¿Sí me entienden? La ley de la atracción es bíblica, es la ley de la siembra y la cosecha. Pero ellos le llaman la ley de la atracción. Usted se deshace de un traje de ropa, ¿y qué cree que va a cosechar? Mucha ropa. Digo, me ha pasado, su servidor me ha pasado. Yo sembré un carro, una vez un automóvil, lo sembré. Un Suru, pues en perfectas condiciones, con aire acondicionado y todo, lo sembré. ¿Qué coseché? Un mejor carro. No me ha hecho falta carro, mi hermano. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Él se sembró como una semilla en lo más profundo de la tierra para crear muchos hijos, para que nacieran muchos hijos. Jesús se reprodujo, ya no es un solo cuerpo de Jesús, se reprodujo en todos nosotros y los creyentes en toda la tierra. Jesús ya está por todas las tierras, por toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él decidió sembrarse como una semilla, y eso viene en Juan 10. La semilla, si no cae en tierra y se pudre o muere, algo así dice, no puede dar fruto. Si usted no se deshace de lo viejo y lo siembra, no puede dar fruto. Y cuando hablo de sembrar, puede sembrar también su vida para Cristo. Si usted no ha sembrado su vida para Cristo, siémbrala. ¿Qué significa sembrar su vida para Cristo? Vivir para el Evangelio, vivir siempre para hacer la obra de Jesús aquí en la tierra. Yo sembré mi vida. Yo nunca me voy a jubilar, mi hermano. Nunca voy a decir, ya se jubiló el pastor y se va a ir a una isla de Italia por allá a pasarse sus últimos días. Una villa italiana allá, a la orilla del mar, con un clima perfecto. ¿Me agrada la idea? Sí, pero es a mi carne. Pero mi espíritu dice que siempre voy a predicar la palabra, hasta que me vaya de esta tierra después de los 120 años. Estamos hablando de avivar el don, pero viene por la obediencia que Cristo tuvo. Él trajo el avivamiento. Por la obediencia nosotros no nada más veremos en aumento
toda la manifestación del Espíritu Santo. No nada más la veremos en aumento, sino que perseveraremos en esa manifestación del Espíritu de Dios. Al rato podrán decir, cuando usted vaya caminando por la calle, ahí va Pedro, por el cual sanan por su sombra a los enfermos. ¿Y sabe qué? Cuando estemos ministrando enfermos, acuérdese a mí. A lo mejor no en esta congregación, a lo mejor en un estadio, o a lo mejor en un lugar más amplio. Vamos a experimentar lo que experimentó el apóstol Pedro, la gloria de Dios, y va uno de ustedes o su servidor, vamos a pasar la sombra por ese enfermo. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a sanar al enfermo. Usted le va a decir al enfermo, voy a pasar en mi sombra, tan solo con mi sombra vas a sanar, así es que quédate listo ahí. Cuando pase la sombra de su servidor o de uno de ustedes, el enfermo acá, lo vamos a experimentar, mi hermano. No es un mito, no es algo muy difícil de cumplir. Van a sanar los enfermos. Entonces, ¿qué dice? Estamos en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. En primer lugar, 2 Corintios 10:4 dice, nuestras armas no son carnales sino espirituales. ¿Para qué? Para destruir fortalezas mentales. Aquí vienen las fortalezas. En nuestra mente están las fortalezas. Muchas personas que dicen, es que no puedo sanar porque veo ahí el impedimento. Aquí está la fortaleza, hay que derribarla. ¿Con qué? Con la palabra. Y luego dicen, versículo 5, derribando ese argumento mental y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué dice? El pensamiento, mi hermano. ¿A dónde lo va a llevar cautivo? A la obediencia. ¿A quién? A Cristo, a lo que Cristo dijo, a lo que Cristo habló. Obediente. Y si su alma no se somete y su alma dice, no, es que no es cierto eso de que siembras y cosechas. Alma, en el nombre de Jesús, sométete. O te someto. Alma, sométete a la obediencia a Cristo. Tú no eres la que mandas, yo soy un espíritu nacido de nuevo de la simiente de Dios, con las características de Dios, con la sustancia de Cristo aquí en la tierra. Así es que yo te hablo, mente, sométete. Yo le he hablado a mi alma, mi hermano, yo le he hablado a la mente, que empieza a divagar y a pensar otras cosas, que no se puede, que no se puede, que no hay, que no se puede. Alma, sujétate. La palabra dice que todo lo puedo, y la palabra dice que Dios suple todo, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos para que este avivamiento continúe y comience en un aumento? Porque le digo, el espíritu que usó Satanás ya me lo dijo, pero también ya me lo había dicho el Espíritu Santo que venía algo poderoso. Y Satanás solamente vino a interrumpir lo que yo creía y a meterme miedo. Me dice, ya vete de aquí. Y cree lo que no me decía la joven que me fuera de ese lugar donde estaba cerca de Tonalá. Estoy diciendo que me fuera de Jalisco. Que me fuera de Jalisco. Ya vete de aquí, ya me hiciste mucho daño. Ya me quitaste a mi hijo. Y yo entendí quién era ese hijo. Así es que Satanás sabe, mi hermano, todo lo que viene. Y como no pudo amedrentarme a través de otras cosas, ahora me lo mandó decir directamente. ¿Me entiende? A través de una endemoniada, una persona endemoniada. Directamente me lo dijo. Ve a entregarle, al pastor Sergio, ve a entregarle por favor este mensajito. No se lo mando por WhatsApp, se lo voy a mandar directamente por alguien. Satanás sabe, mi hermano, toda la manifestación del Espíritu Santo que viene. Y a usted lo va a desanimar, lo va a querer desanimar. Y le va a decir que no funciona el Evangelio. A usted lo va a querer desanimar, utilizando inclusive su propia familia para que lo desanime. Lo va a querer desanimar a través de las circunstancias, a través de ponerle a lo mejor una prueba que quiera dañar su integridad física, mi hermano. Lo va a querer desanimar. Pero ¿sabe una cosa? Él lo ha querido hacer conmigo. Pero soy más terco que una mula, mi hermano.
Usted debe ser más terco también. Cristo nunca desfalleció. Es nuestro ejemplo de varón perfecto. Cristo nunca se rindió. Siempre le dijo a Satanás, escrito está, escrito está. ¿Me entiende? Escrito está. Entonces, ¿qué debe de llevar su mente? Y dígale su mente, dice en otra traducción, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes, fíjense, o sea, todo pensamiento que viene usted en contra de la palabra es rebelde. O sea, hay algo de usted que es rebelde. Y hay algo en mí también que es rebelde, que es la mente que aún no hemos renovado, mi hermano. ¿Qué más dice? Dice el 5, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Capture esos pensamientos rebeldes, encarcélenlos en lo más profundo del abismo y no los traiga más a manifestación. Repita conmigo, en el nombre de Jesús, pensamientos, yo les ordeno ahora que se sometan a la obediencia a Cristo y su palabra. Amén. Ese es el obstáculo más grande que hay, mi hermano, para que la gente, para que nosotros no podamos ver avivado ese don que está allá en nosotros. Vamos a ver otra forma de obediencia, Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Obediencia a Cristo, ya lo vimos. Obediencia al Evangelio de Cristo, o profesar obediencia al Evangelio de Cristo. Y vamos a ver algo que se llama obediencia a la fe. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Está hablando de sus características, ¿sí o no? Llamado a ser apóstol y luego dice apartado para el Evangelio, ¿sí? Nosotros ya somos apartados, mi hermano, para el Evangelio. Dice, apartado para el Evangelio de Dios que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia. Fíjense lo que recibimos. Por Jesús recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué recibimos la gracia? ¿Para qué dice? Para la obediencia a la fe. La gracia de Dios no nada más vino por venir. Es que ya estamos en la gracia. Es que profesamos la gracia. Es que actuamos en la gracia. Es que somos de la gracia. ¿Y la gracia qué es? El favor inmerecido de Dios, incluyendo poder, autoridad, señorío. Todo eso es gracia, que se nos fue dado gratis el poder y la manifestación del poder de Dios. Todo eso es gratis. Eso es gracia. Se nos fue dado por su divino poder, por el sacrificio de Jesús, por la resurrección de Jesús. Ok, eso es gracia. Dice, y por quien recibimos la gracia, por Jesús recibimos la gracia, ¿sí? Pero también dice, ¿para qué recibimos o por quién recibimos la gracia? Por Jesús. Pero ¿para qué recibimos la gracia? ¿Para qué recibimos esa manifestación, ese señorío, esa autoridad? ¿Para qué recibimos? La recibimos por Jesús, pero ¿para qué? Aquí dice, para la obediencia a la fe. Nuevamente nos habla ahora que debemos ser obedientes, ¿qué? A la fe. Usted puede decir, soy un gran hombre de fe, soy una gran mujer de fe, tengo tanta fe que puedo mover montañas. Pero ¿realmente obedece esa fe?
Creo algo, pero no opero en ello. Eso no es obedecer la fe. Creo algo, pero no actúo en ello. Eso no es fe. O tiene fe, pero la tiene muerta, inactiva. La fe sin obras es muerta, dijo Santiago. Significa que ese don que ha sido puesto en ustedes, llamado fe, no está en operación. Y es lo mismo que nos dijo Pablo: aviven ese don, pónganlo a trabajar. La gracia realmente la recibimos, todo lo que usted, toda la manifestación de la bendición, toda la bendición que Dios nos trajo en Cristo Jesús, Él llevando toda maldición, incluyendo salud divina, largura de años y de días, toda esa gracia nos las dio Jesús, pero nos las dio para ser obedientes a la fe. Nuevamente nos habla de obediencia. ¿Por qué no avivamos el don que está en nosotros? Porque no somos obedientes a la fe. Tenemos fe, pero no la sacamos, para que me entienda. Usted puede decir: es que yo amo a tal persona en lo más profundo de mi corazón, pero no la puedo ver. Entonces usted tendrá esa intención, pero no la puede ver a la persona esa. Eso significa que usted recibió la gracia del perdón, pero usted no obedece a perdonar. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Es lo mismo. Estamos hablando de la obediencia a la fe. Recibimos la gracia, pero para ser obedientes a la fe, ¿en dónde debe ser obediente a la fe? ¿En dónde? En todas las naciones, por amor del nombre de Jesús. Cuando usted es obediente a la fe, es por amor. No lo va a hacer con una actitud de que me ordenaron como una regla, como un reglamento. Cuando se le dice, por ejemplo, un ejemplo, cuando alguien tiene un ministerio aquí y se le dice: hay un reglamento que llegue media hora antes del servicio, y continuamente están llegando, faltando 10 para el servicio. Cuando mucha gente dice: es que tengo que llegar porque tengo que cumplir el reglamento. No debe ser así. Tengo que llegar por amor a Cristo. Soy obediente por amor a Cristo, no porque hay un reglamento. ¿Estamos entendiendo? Esa es la prioridad, por amor a su nombre. Todos estamos aquí por amor a su nombre. Todos vamos a predicar el evangelio y a sanar a los enfermos por amor a su nombre. Vamos a echar fuera los demonios por amor a su nombre. Debemos de ser obedientes a la fe, para, en un momento dado, para que la gracia de Dios realmente valga la pena en nuestras vidas. Y lo debemos de hacer, ¿en dónde dice? En todas las naciones. ¿Qué significa en todas las naciones? Con el vecino enseguida, cuando salga a Plaza Tapatía, cuando salga en su trabajo, usted debe de ser obediente a la fe. Donde quiera que usted ande, debe manifestar la fe. No sea un santo aquí con una aureola en la cabeza y sea el diablito allá en su trabajo. Ahí no es obediente a la fe, mi hermano. La aureola toda blanca se vuelve negra. ¿Sí estamos entendiendo? Es importante que debemos ser obedientes a la fe. Y dicen todas las naciones, significa en todo lugar donde usted ande, mi hermano. Al rato va a estar aquí, al rato va a estar por allá en Argentina. Debe ser obediente. Vamos a ver la obediencia a una forma de doctrina y con esto terminamos. Romanos capítulo 6, versículo 12, y ya concluimos. ¿Por qué el avivamiento no se ha mantenido, mi hermano? Cuando ha habido los grandes avivamientos, porque no ha habido obediencia. No ha habido obediencia, no han imitado a Cristo en la obediencia. Digo, el avivamiento viene por la manifestación del poder de Dios viene por la gracia, mi hermano, y a través de la fe, pero no se mantiene porque no actúan o no imitan a Cristo. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, puede venir un gran avivamiento, mi hermano, donde veamos los milagros extraordinarios como nunca antes se ha visto en la historia, pero ¿cuánto tiempo durará? Va a depender de que nosotros imitemos a Cristo, y en este caso no nada más en la misericordia y el amor, sino también en la obediencia. Yo hago lo que le agrada a mi Padre, dijo Jesús. Usted debe obedecer también como Jesús obedeció
Él no le importó, mi hermano, ir a la cruz. Yo no digo que usted vaya a la cruz ni que tenga que sufrir. Usted sea obediente a lo que dice su palabra, nada más. Romanos capítulo 6, versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. Concupiscencia significa malos deseos. ¿Estamos entendiendo que puede reinar el pecado en nuestros cuerpos? ¿Sí? Y cuando reina el pecado es porque ya lo obedecimos, o porque lo obedecimos primero comenzó a reinar. ¿Sí me entiende? ¿Eso significa, hermano, que yo puedo obedecer al pecado? Sí. Y si obedece al pecado, ¿quién cree que va a ser su Señor? El pecado va a ser su Señor. El pecado va a ser su Señor. Romanos 6:12, no reine pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus malos deseos. Podemos tener un mal deseo en nuestra mente, puede venir un bombardeo de un mal deseo, pero depende de yo, espíritu humano, que lo obedezca. ¿Sí? Versículo 13, ni tampoco presente su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de ¿qué? De justicia. Mi cuerpo debe ser presente. Señor, ahora usted, hermano, pero me gana la carne, me gana. ¿Qué tiene que hacer? En el nombre de Jesús, cuerpo, yo te presento a Dios como instrumento de justicia, como instrumento de salvación del mundo, como instrumento por el cual fluye la unción del Espíritu de Dios, que levantará a paralíticos y sanará a los ciegos y a los enfermos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de sus palabras. ¿Sí? Pero si se queda calladito, significa que empieza a obedecer al pecado. Dice que no presente sus miembros al pecado, no los presente. ¿Qué significa presentarlos? Que lo hacemos por decisión propia, ¿sí? Yo presento, yo no presento. ¿Estamos entendiendo? A ver. Presento, no presento. Presento, no presento. Yo decido presentar, yo decido no presentar, ¿sí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Nosotros decidimos presentar. No tenemos naturaleza de pecado. Somos justos, justificados por la gracia de Dios. La gracia de Dios ya abunda en sus espíritus. Ya no hay más condenación. No hay más condenación porque su espíritu está justificado. Ya nunca va a ir al infierno usted. ¿Me entiende? Y esa es la gracia de Dios. Algún día vamos a ver el tema de la gracia. Tenemos el tema de la gracia de una manera muy suave, se la vamos a presentar a ustedes, muy agradable y muy digerible. Muy bien, entonces estamos en Romanos 6, 13, que nosotros nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cuántos de aquí son vivos espirituales por recibir al Señor Jesús? Todos. Vivos espirituales de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Cuántos saben que por este cuerpo corre el poder de Dios y por su cuerpo también? Yo lo he palpado, mi hermano, esa corriente eléctrica del poder de Dios fluyendo a través. ¿Qué usa? Usa mi cuerpo. Pero yo puedo presentar mi cuerpo también como instrumento de pecado, o mi cuerpo como un instrumento de poder de Dios. Nosotros decidimos. Y luego dice el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa? Si alguien obedece al pecado, significa que al rato el pecado será su Señor. ¿Se ha dado cuenta? Enseñorearse a vosotros, ¿qué significa? En lugar de decir, Espíritu Santo, yo quiero que tú te enseñorees de mí. O pecado, yo quiero que tú te enseñorees de mí. Cada quien decide. ¿Sí me explico? Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia.
¿Qué hace la gracia del Señor Jesús? Que les da la autoridad para que ustedes rechacen el pecado. Y ya el pecado no podrá ser Señor. Es que mi cuerpo quiere. No, cuerpo, en el nombre de Jesús te ordeno que te tranquilices. Por el poder de Dios, yo te ordeno, en el nombre de Jesús, que te sometas a mí, que soy un espíritu nacido de nuevo. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Ya no están ustedes bajo la ley, ya no están bajo una ley de mandamientos donde decía, hermanos, no fumen, hermanos, no adulteren, hermanos, no pequen. Ya inclusive no hay ni necesidad de que se les diga, porque si se les dice es como si estuviéramos bajo la ley. Por eso yo realmente hablo muy poco de eso. Y no porque no tenga que hablar del o contra el pecado, sino dice que en Hebreos 12 o 10, creo, dice que los israelitas cada vez y cada año se hacía memoria de los pecados y volvían a caer otra vez en los mismos pecados. ¿Me entiende? Debemos de hablar de la justicia y la gracia de Dios, de la bondad de Dios, y corregir a algunos que andan en pecado. Pero si hacemos mucho énfasis al pecado, contra el pecado, volverá otra vez lo mismo, volveremos al mismo ciclo. Usted ya se olvidó de lo que era en el pasado y yo se lo vuelvo a traer a memoria. ¿Se da cuenta? Y la mente reacciona a esa memoria y se sentirá que hasta condenado porque su mente recibió eso, aunque ya usted ni se acordó, ni Cristo se acuerda, pero el predicador se lo trajo a memoria. Qué friega, ¿no? Siempre estar viendo, pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien. Háblame de la justicia, háblame de la bondad de Dios, que es la que me trae al arrepentimiento. Ya no me recuerdes el pasado. Y muchos predicadores están cayendo en eso y la gente se cicla en eso, está viviendo en eso. Le dan vuelta a lo mismo. ¿Sí o no es hasta molesto que te recuerden otra vez el pasado? Si es molesto, ¿no? Ya ni se acordaba usted y de repente alguien llega y se lo recuerda. Y vuelve otra vez a sufrir en su corazón, a acordarse y Satanás decirle, mira, eres un vil pecador por lo que hiciste hace 5 años. Y la gente se condena otra vez. Pero la gracia de Dios no. Él nos justificó porque nos amaba. Él no viene a condenarnos, inclusive nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, también nos dice. Es decir, si andamos por la justicia, ya no usted tiene que sentirse condenado de que a usted le va a pasar algo. Eso es condenación. Me va a pasar a lo mejor un accidente porque me porté mal hace 5 años, pero ya me arrepentí, Cristo me perdonó, entonces ya olvídese de eso. La verdad yo no concibo mucho que si en el pasado fui a algo, usted fue a algo, Cristo ya le perdonó. $50 minutos de un testimonio de un homosexual. Habló de lo malo que era. Habló malo, exacto. Pero realmente, miren, nosotros como espíritus tenemos una conciencia. Y nuestra conciencia nos dicta qué es bueno y qué es malo. Siempre nos dictará eso. Sea muerto espiritual o sea vivo espiritual. Ahí tenemos una conciencia. Pero nuestra conciencia depende de lo que lo alimentemos. Si lo alimentamos de la bondad y el amor de Dios, o lo alimentamos del Él no harás esto, no debes hacer lo otro, debes de portarte bien, debes de portarte así. Depende de lo que lo alimentemos. Y le voy a dar textos bíblicos, mi hermano, para que usted vea que la gente se arrepiente cuando conoce la bondad de Dios. No cuando está en un continuo corrección, y ya enfadan con tanta cosa. Se enfada, mi hermano, porque le están, óyeme, ya no me acordaba que me había metido con la Joana, o Juana, o no sé cómo le llaman por allá. Dice, Juanita, dice Kenneth Copeland. Me metí con la Juanita, Kenneth Copeland. ¿Escucha que utiliza la Juanita?
Ya no me acordaba. Pero el predicador empezó a dar lata y me empezó a acordar otra vez. Dios mío, se me había olvidado. Pero el predicador nuevamente enseñó ley. Y sabe que eso vino a traer a memoria otra vez el pasado. Y otra vez a darme para abajo. Desanimarme porque diciendo, bueno, pues ¿para qué sirvo? ¿Para qué sirvo entonces si pequé hace 5 años con Juanita? No hay ni una Juanita aquí, ¿verdad? Pero Kenneth Copeland utiliza ese nombre. Ok, entonces vamos a terminar con Romanos 16. Ya estoy bueno de comerciales. Romanos 16, versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Entendieron qué significa no estar bajo la ley? Bajo la ley recordaban continuamente los pecados para expiarlos, ¿sí o no? Hacían memoria, dice Hebreos, no sé si en el 10 o en el 12, dice, hacían memoria continuamente. ¿Qué traía la ley? ¿Qué traía a memoria? Mire, me voy a extender un poquito en esto, es importante que usted lo entienda, me voy a extender un poquito en esto. Porque muchas personas creen que porque están enseñando del pecado, contra el pecado, creen que es lo correcto. Para liberar a las personas del yugo de esclavitud del pecado. Pero la misma ley traía conocimiento del pecado. Dijo el apóstol Pablo en Romanos 7. Si la ley no dijera no codiciarás, yo no codiciara. Pero el mandamiento revivió en mí el pecado ese de no codiciar. Por consecuencia me recordó no codiciar. Por eso empecé a codiciar. No es que la ley sea mala, pero fue para muertos espirituales, no para vivos espirituales. Por eso usted no debe oírle tanta ley. ¿Sí me entiende? Recuerda el tema que estábamos viendo de los frutos del Espíritu. Me excedí hablando ley, lo reconozco. Me excedí hablando ley. ¿No es bueno reconocerlo? ¿No le da gloria a Dios? Como estaba excedido en ley, nuevamente dije, no, hay algo que está mal aquí. El mismo Espíritu Santo me corrigió. Háblales gracia, háblales amor y bondad de Dios. Vamos a regresar a los frutos, porque esto es parte de los frutos. Y vamos a regresar con el gozo. Y usted lo va a experimentar, el gozo del Señor. Pero vamos a darle realmente un sentido bíblico a los frutos. ¿Sí? Muy bien. ¿Quiere ver eso de Romanos 7? Me vamos rápido a Romanos 7. Para que vea que es bíblico lo que le estoy hablando. Hablar tanta ley, tanto no hagas, pórtate bien, todo eso es ley, mi hermano. Eso trae a memoria lo pasado. Y lo pasado es un ciclo que nunca termina. Romanos capítulo 7. Versículo 7, ¿qué diremos pues? La ley es pecado, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por, dígalo, la ley. ¿Sí me entiende? La ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. A lo mejor tenía un espíritu como de un niño, el apóstol Pablo. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, o sea, al predicar ley, no es que la ley sea mala, sino que la ley la aprovecha Satanás para introducir un mensaje subliminal diciéndoles que son unos viles pecadores. ¿Sí me entiende? ¿Me está entendiendo lo que le digo? No es que la ley, yo no estoy en contra de la ley, solamente digo que fue para muertos espirituales, es todo. ¿Sí? Y luego dice, sino que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. ¿Qué es lo que produjo codicia? No codiciarás. No codicies, Pablo. Pasaba en otra sinagoga, Pablo, no codicies. Pasaba por otro lugar, Pablo, no codicies. Y empezó a codiciar luego la hermanita Pablo, ¿no? Un ejemplo, no es un ejemplo, no estoy diciendo que Pablo codició.
Pero él codició en otra manera, a lo mejor no de esa manera, pues. Pero él dijo, mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió en mí y yo morí. Murió espiritualmente a sus 12, 10 años el apóstol Pablo. A los 8 años empezaron a los judíos, creo que a los 8 años empezaron a mostrarle la ley de Moisés. Y el apóstol Pablo, inocentemente, como un niño que iba a ser instruido en la sinagoga, ya se le dijo, Pablo, no codicies. Y él empezó a conocer lo que era malo. Y eso revivió en él el pecado y murió espiritualmente. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Por eso no es bueno tanta ley. ¿Estamos entendiendo? Y el versículo 10, y hallé que el mandamiento que era para vida, me resultó a mí para muerte. Fíjate, qué impresionante. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Está hablando de una muerte espiritual. De manera que la ley a la verdad es buena, es santa, y el mandamiento es santo y justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, dice Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pocas palabras, hacía cosas a Pablo, pero hubo una ley que le mostró lo que no debería hacer, y eso vino a producir en él una muerte espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago, y está hablando de su carne. Y si lo hago, y si lo que quiero eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne o en mi cuerpo no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Era una lucha entre el espíritu y la carne, ¿se han dado cuenta? Y lo que produjo más eso, mi hermano, es el conocimiento continuo de una ley que le decía, no codiciarás, no codiciarás. Se supone que al contrario, el nacido de nuevo debe estar hambriento por la palabra de conocer a Dios, no de conocer lo que no debe hacer. Aún así, como iglesia debemos de ser instruidos de una manera, y yo lo digo, ligera. Sí podemos hablar y corregir a las personas. Decirle a alguien, no peques, estás mal. Pero en un continuo y constante, eso trae a memoria el pasado y la condenación. De que nunca se va a perdonar la gente, porque dice, fue un error en el pasado, ni siquiera tenía a Cristo, y este predicador me lo está volviendo a recordar otra vez. Trae a memoria los pecados pasados, y eso es un cuento, nunca renovar su mente con la justicia de Dios, con la gracia de Dios y con la bondad de Dios. ¿Se ha dado cuenta? Por eso yo no consigo muchas veces. Siempre regreso atrás cada vez que escucho ese tipo de cosas. He regresado atrás, en la mente, no en acciones. He regresado atrás. Me he sentido hasta condenado cuando hablan de eso. Digo, Dios mío, pues pasó hace 10 años, que me aventé unos toques. ¿Me entiende? Usted, pastor. Unos toques del Espíritu Santo, hermanos. Muy bien, vamos a terminar ya, ahora sí ya. ¿Entendieron lo de la ley? Porque no es bueno estar continuamente recordando. Vamos a hablar de una instrucción, de un comportamiento como hijos de Dios, ¿sí o no? Obedientes a Cristo y todo. Vamos a hablar de las obras del Espíritu, de los frutos del Espíritu. Pero vamos a hacer menos énfasis a un continuo predicación de ley. No hagas esto, pórtate así, pórtate bien, sino al contrario, vamos a hacer un alimento balanceado, para que me entiendas, de tal manera que sea la justicia humana que prevalezca y persevere en sus mentes. Eso es lo que el Señor quiere, mi hermano. ¿Sí? Romanos 6, 16.
6:15, ¿qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice Pablo. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien se obedecen, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La obediencia, en pocas palabras, la obediencia es un acto de sometimiento. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, fíjese, ahí está hablando ya del pasado. Está hablando del pasado. Ya no es su señor el pecado, ya no es de ustedes el señor, el pecado no es señor de ustedes. Pero entienda esto, versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Usted debe entregarse a esta forma de doctrina de palabra de fe, en primer lugar. Y debe obedecer de corazón aquella forma de doctrina en la cual fue entrenado o enseñado. Fue entrenado en la palabra de fe, obedezca a esa forma de doctrina. Y es otra manera en que Dios nos recomienda que obedezcamos a la forma de doctrina, ¿sí? Si le enseño que Dios es bueno, no le veo enfermedad, y va al rato a otra iglesia y otro pastor dice, no, es que sí, Dios es mi enfermedad. Y ahí va ustedes sonso, yo creo que Dios sí enferma. Obedezca a la forma de doctrina. Sea obediente a la forma de doctrina. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? A la cual ustedes mismos se entregaron. Yo les puse un arma en la cabeza diciéndole, hermano, tienen que estar aquí. Ujier, por favor, hermana, una pistola, una escopeta, y no salga nadie hasta que no oiga lo que le voy a predicar. Y el hermano con otra escopeta ya. ¿Verdad que a nadie se les puso una escopeta? Nosotros nos entregamos a esta forma de doctrina, a la doctrina de la gracia, Señor Jesús. ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Entonces, para no ser más larga, ya sé que me extendí, les pido disculpas si me extendí, pero lo que le quiero decir es esto. No debemos de someter nuestro cuerpo. Ahora, ¿de qué manera no lo vamos a someter? ¿De qué manera el pecado no se enseñoreará de nosotros? La única forma es que usted conozca y esté plenamente convencido que la gracia de Dios ha hecho todo por usted. Que la gracia de Dios lo ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. Que la gracia de Dios es la que va a operar en sus cuerpos para que sus cuerpos no se sometan a un señorío del pecado. ¿Cómo? A través de la fe. Usted habla y presenta su cuerpo como un instrumento de justicia. No necesita que yo le diga, hermanitos, todas las semanas, cuando salgan a las 8 de la mañana a su trabajo, por favor, no ande volteando a ver a los otros hombres y a las otras mujeres, hermanitos. No ocupan ustedes eso, mi hermano. Ustedes nada más presenten su cuerpo como instrumento de justicia de Dios y declaren la mente de Cristo establecida en ustedes. Hablen la palabra, háblenle su cuerpo cuando su cuerpo tiene un mal deseo, y su cuerpo obedecerá a esta forma de doctrina a la cual usted se entregó. Entonces sí podrá decir, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo yo lo guardo irreprensible hasta la venida del Señor. No depende de restricciones, ni depende del no hagas, para nosotros reaccionar conforme a la gracia y al poder de Dios. No depende de un buen comportamiento en nuestro cuerpo, no depende de decirles que no hagan, sino va a depender de que ustedes conozcan más el amor de Dios, para que ustedes se enamoren más de Cristo, y por amor a Cristo su cuerpo no se enseñoree al pecado. ¿Están entendiendo? Póngase de pie. Usted ya no es un niño espiritual, y lo que queremos es llenarlo del amor de Cristo, del amor de Dios, para que ya no se enseñoree más el pecado en su cuerpo. No va a depender de sus fuerzas, mi hermano, va a depender del poder del Espíritu y de la gracia de Dios operando en sus vidas. No depende de que usted diga, yo no haré cosas malas hoy, y que lo repita 100 veces en la mañana, todos los días como una fórmula.
me portaré bien, me portaré bien, me portaré bien. No depende de eso, mi hermano. Depende que se llene aún más del amor de Cristo. Entonces su cuerpo se someterá al amor de Cristo. Y por amor usted no va a hacer cosas malas. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tu fidelidad, Señor, te exaltamos, te bendecimos y te damos todo el reconocimiento, Padre, porque eres un Dios bueno, un Dios fiel, Señor. Gracias, Padre, porque eres un Dios que nunca falla, Señor, porque tu amor y tu bondad, Señor, están todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu fidelidad, tu gracia. Gracias, Padre, te damos por amarnos con ese amor eterno y prolongar tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias te doy por tu fidelidad. Gracias te doy, Señor, porque tu gracia me ha librado de esa ley. Y mi pensamiento siempre lo llevo cautivo a la obediencia a ti, Señor. No permito que Satanás traiga pensamientos contrarios a ti, Jesús. Dígale, mente, pensamientos. Los presento también como miembros de justicia. Y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Cuerpo, yo te presento como un miembro de justicia, por el cual fluye y fluirá el poder de Dios para liberar al cautivo y oprimido. Te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos, Señor Jesús. Gracias te damos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te exaltamos. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Solamente cierra sus ojos un momentito. Cierra sus ojos. Tú eres Emmanuel. Emmanuel con nosotros. Emmanuel aquí. Emmanuel renovando nuestras mentes con su palabra. Emmanuel trayendo aún más su gracia, su amor y su poder. Avivamos el don de Dios, Señor. Decidimos ser obedientes a ti en tu palabra, Señor. Obedecemos aquella forma de doctrina. Obedecemos a la verdad que está en ti, Señor Jesús. Damos gracias, Señor. Somos obedientes a ti en tu palabra. Te imitamos, Señor Jesús. Nos sometemos a Dios para que los demonios se sometan a nosotros. Te doy gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso al Rey.